Santo, 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 santo Señor, digno, digno, digno de oración. Y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, Yahweh. Y amamos tu presencia, y amamos tu presencia. Y amamos tu presencia, Yahweh. Santo, 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 santo Señor, digno, digno, digno de oración. Y amamos tu presencia, amamos tu presencia, y amamos tu presencia, Yahweh. Santo Espíritu de Dios, fluye, fluye en mí, en el nombre de Jesús, guíame, lléname, sopla en mí otra vez, en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo Señor, digno, digno, digno de oración. Y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, mi Adonai, yo iré. Santo, 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 santo eres tú. Digno, digno, digno de gratitud. Y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, Jehová iré. Te invitamos ahora, invitamos tu gloria, para que me llene de tu poder. Eres digno y eres santo, 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 santo eres tú, digno de la gratitud. Y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, y amamos tu presencia, Yahweh. Yo quiero beber de ti, lléname de tu gloria, Padre, lléname de tu presencia, lléname de tu amor. Oh Señor, nos presentamos ante ti, Señor, en este día una vez más, dando honra y gloria a tu nombre. En el nombre de quien debemos, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye en mí, porque yo quiero beber de tu río. Aleluya, fluye con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, amados, los amigos, hermanos de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok también, estamos por TikTok. Le vamos a pedir a los hermanos, a los amigos, especialmente a los creyentes de los países como Estados Unidos, que nos llaman siempre, de Panamá, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México, Canadá, Uruguay, incluso gente desde el África, de Mozambique, de Europa, Alaska, gloria a Dios, de Canadá, Estados Unidos, de allá, de Canadá, del Reino Unido, del Asia, de diferentes países del mundo, señores. Compartan estos contenidos con otras personas que usted entienda que necesitan esta palabra de parte de Dios. He querido hacer en cierta forma los en vivo por canal de YouTube, pero hasta tanto no llegue a los 10,000 máximo, no haré los en vivo. El Señor me dio una orden en algún momento que compartiera las canciones, las
las disertaciones que hago a través de la alabanza profética, porque obviamente va a impactar a muchos a través de la alabanza, liberación y todo eso. Yo quisiera orar por ustedes, pero obviamente necesito que ustedes compartan esto para que llegue a mayor cantidad de personas, pues, entonces sigamos ampliando esta propuesta de predicación por estos medios y así seguir aumentando la capacidad de difusión. Así que compartan estos contenidos. El canal Héctor Pineda, canal oficial, YouTube, Facebook, Héctor Pineda. También estamos por la red TikTok y también por el Instagram. Por el Instagram como Héctor Pineda O74. Ustedes se pueden suscribir ahí y hacer su comentario y compartir los contenidos. Quiero traerle una palabra rápidamente. Hoy vengo con un mensaje de corte evangelístico para los amigos, los hermanos, para que así estén compartiendo esta palabra, que es una palabra de parte de Dios. Yo quiero que rápidamente ustedes estén meditando junto conmigo en el libro de Jeremías, el cual le vamos a dar lectura a algunas citas que compartiremos con ustedes. En el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Jeremías capítulo 1, versículo 13, desde el 13 hasta el 18 vamos a dar lectura, gloria a Dios. Dice así: y vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Dios le está hablando al profeta Jeremías. ¿Qué ves tú? Y dice el profeta Jeremías. Dios le dijo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve. Gloria a Dios. Yo veo una olla que hierve. Ese será el tema de este mensaje. Yo veo una olla que hierve. Usted me pregunta, ¿qué usted ve, profeta, pastor? ¿Qué usted está viendo que Dios le está mostrando actualmente? Palabras actualizadas. Yo veo una olla que hierve. Yo quiero que usted agarre esta palabra y sepa lo que Dios le está trayendo hoy una vez más. ¿Qué ves tú, profeta? Yo veo una olla que hierve. Yo no veo más cosas. Yo veo una olla que hierve. Y tiene carne dentro. Y están crudas. Y se apresuran a cocerse. Porque hay gente hambrienta que necesita comer. Gloria a Dios. Pero la carne está cruda. Todavía no está preparada la carne. Así que prepárate. Prepárate para recibir tu mensaje. Prepárate para recibir la palabra. Dijo Jeremías, ¿qué ves? Y yo veo una olla que hierve. Y su faz está hacia el norte. Entonces el Señor me dijo, del norte estallará el mar sobre todos los habitantes de la tierra. Verso 15. Porque aquí yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Y vendrán y pondrá cada uno su asiento en la entrada de las puertas de Jerusalén. Y así contra todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Verso 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me han dejado y quemaban incienso a otros dioses extraños y ante la obra de sus manos se postraban. 17. Tú pues ciñe tus lomos y levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Verso 18. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, y a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes, al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Palabra de Dios al profeta Jeremías. Gloria a Dios. Muy fuerte. Gloria a Dios. ¿Qué ves tú, Jeremías? Esa es la palabra que el Señor le trajo al profeta Jeremías en un momento donde el pueblo de Israel, específicamente el reino del norte, gloria a Dios, estaba en una situación de desobediencia ante el Eterno. Y Dios habla al profeta Jeremías para que le advierta, para que le anuncie al pueblo su rebelión. Gloria a Dios. La visión, señores, de la olla que hierve, quiero adentrar en esta ilustración, le fue mostrada simbólicamente al profeta Jeremías, simbolizando el desastre y el dolor que, como el contenido de una olla que hierve, se derramaría sobre los cielos del norte hasta llegar a Judá. ¿Qué pasa con una olla hierve? Punto de ebullición del agua, por lo menos si es de 100 grados Celsius. Esto significa que cuando el agua se calienta hasta los 100 grados centígrados,
empieza a hervir y el contenido de adentro tiende a cocerse o a cuecerse. Bien. Al hacerlo, una gran parte del agua pasa al estado líquido a ser gaseosa, se evapora y se convierte en vapor y se dispersa. Esas son las características de un juicio. Cuando Dios derrama, cuando Dios dice que promulga una sentencia y que su palabra se apresura para cumplirse. Gloria a Dios. Entonces, vamos a tratar de seguir comentando este texto amplísimo, esta palabra que Dios le da al profeta Jeremías. La Biblia dice que todo lo que tú siembras, pues cosecharás. Fue privilegio de Jeremías y su pesar también padecer la caída de Judá ante Babilonia y luego vivirla. Es uno de los pocos profetas que han podido ver el cumplimiento de sus profecías principales. Una de las primeras cosas que el Señor le dijo fue: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En Jeremías 1:12, como terminamos de dar lectura, vemos esto. Gloria a Dios. Jeremías fue llamado a trabajar entre un pueblo para el cual no había esperanza porque rehusaba arrepentirse, tal cual sucede hoy en los últimos tiempos. Aún en el día de gracia, aún en el tiempo de gracia, ha pasado lo mismo. En el plano espiritual podemos experimentar esto, lo que está sucediendo con la iglesia y con las naciones. Gloria a Dios. Podemos decir además, un profeta no elige, amados. Un profeta no elige dónde y cuándo servirá al Señor. Dios es quien elige el momento y el grupo al que los profetas serán mandados. Usted puede decir que ha sido llamado para profeta y escúcheme, pero llegará un momento donde usted ya no se va a gobernar, usted lo van a gobernar. Gloria a Dios. Entonces, la olla que hierve, que me quiero enfocar en esta parte, la olla que hierve. Jeremías, ¿qué ves tú? La primera visión de Jeremías fue una rama de almendro. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 2, vemos esto, donde se refleja la rama de almendro. Para aprender el significado de la rama de la vara de Aarón, que era una rama de almendro, se eligió una rama de almendro porque ese árbol es el primero que brota en la primavera. De la misma manera que el almendro se apresura a brotar y florecer, así la palabra del Señor mediante Jeremías se apresura a su cumplimiento. Luego la visión de la olla que hierve le fue mostrada, simbolizando el desastre y el dolor que, como el contenido de la olla que hierve, se derramaría desde los cielos del norte hasta llegar a Judá. La quema del incienso, según vemos en el verso 16, Jeremías 1:16, la quema del incienso es un símbolo de oración. Apocalipsis 5:8 y también el capítulo 8, verso 3, la acusación del Señor implicaba como mucho más que un reproche por quemar incienso a los dioses extraños. La gente estaba buscando la ayuda y la guía de dioses falsos en lugar de pedirlas al Señor. A Jeremías se le hace una gran advertencia. En el capítulo 1, versos 17 a 19 dice: levántate y háblale, le dice el Señor a Jeremías. A Jeremías se le ordenó levantarse con firmeza, ceñirse y declarar la palabra del Señor sin temor al hombre. El Señor lo comparó con una ciudad invencible, preparándolo para ser firme contra el ataque que se desataría contra él desde los ángulos una vez que iniciara su ministerio y condenara los pecados del pueblo. Me impresiona la parte de Jeremías, que Jeremías Dios lo levanta como columna en el pueblo, y la mayor confrontación de Jeremías, a pesar de que enfrentó también a los reyes y todo eso, era con el mismo pueblo del Señor. Los mismos profetas, los mismos falsos profetas que estaban en el pueblo, él tuvo que confrontarlo porque Dios le dio esa orden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La secuencia del desarrollo espiritual de Israel estaba bosquejada en el capítulo 2 de Jeremías. La antigua devoción y rectitud de Israel, la apostasía de la nación. El Señor preguntó qué falta encontraban en él como para justificar el alejamiento del pueblo. Los trágicos resultados de la apostasía: el pueblo del Señor se había alejado del Señor, y
su gloria había sido truncada, por lo que no aprovecha. En el versículo 13, los dos males cometidos por Judá se expresan en términos figurados. Han olvidado a la fuente, Jehová, fuente de agua viva, y han cavado cisternas a dioses que no pueden retener el agua viva. Luego, esa imagen cambia. El Señor declara que Israel había participado de las aguas del Nilo y del Éufrates. En otra palabra, bebieron las aguas espirituales de Egipto y Babilonia y fueron satisfechos con el agua sin vida de la idolatría. En el verso 19 enseña la importante verdad de que somos castigados mediante nuestras transgresiones, así como por causa de ella. Gloria a Dios. Aquí vemos que Judá es denunciada. Jeremías empleó imágenes vividas al denunciar a Judá. Dice, rompiste tu yugo y sus ataduras. El verso 20, el Señor los había liberado del cautiverio en Egipto. Dice, te echaba como ramera. Verso 20, Judá había caído en la idolatría o adulterio espiritual con dioses falsos y había participado también en prácticas inmorales. Gloria a Dios. Igual que como estamos viviendo en la actualidad, muchos hijos de la nación de Israel aún está desviada de la voluntad de Dios. Es lamentable que cuando es un cumplimiento profético y la palabra ha de cumplirse. Jeremías era un levita proveniente de Anató, pueblo de sacerdotes que estaba a pocos kilómetros al nordeste de Jerusalén, en el territorio tribal de Benjamín. Trabajó en su llamamiento profético durante el reinado de por lo menos 4 reyes de Judá, Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías. Comenzó sus labores cuando era todavía un joven, aproximadamente en el año 627 a.C. Fue el profeta principal en Jerusalén, sirvió junto a Habacuc, Sofonía, Leí y otros. Gloria a Dios. Entonces, con la excepción de Josías, todos los reyes de Judá que reinaron durante el ministerio de Jeremías eran hombres indignos bajo cuya dirección del país sufrió seriamente. Durante el reinado de un rey anterior, el inicuo Manasés, el culto a Baal fue restaurado entre los judíos y se introdujo la adoración de los planetas de acuerdo con la religión asirio-babilónica. Por lo tanto, Jeremías encontró en pleno auge la idolatría, la adoración en lugares altos y las prácticas religiosas paganas. Los ídolos de este culto pagano se hallaban hasta en el templo. Jeremías 32-34. Se sacrificaban niños a Baal, Moloch, el capítulo 7, verso 31, en el capítulo 19, verso 5, en el 32 al 35. Baal era invocado especialmente junto con la deidad común. La adoración de la reina de los cielos también debe ser mencionada. Capítulo 7, verso 18. Capítulo 44, 19 vemos esto. La corrupción de la adoración religiosa de la nación fue naturalmente acompañada por toda suerte de inmoralidad e injusticia, contra lo que el profeta continuamente tuvo que testificar. Los pobres eran olvidados. Jeremías estaba rodeado por todas partes por una apostasía casi total, pero abundaban los profetas, diríamos profesionales. Los profetas profesionales son los intelectuales. Los profetas profesionales del púlpito, como dijo alguien, estaba rodeado por abundancia de profetas, pero eran los predicadores complacientes con quienes es fácil convivir, populares y profesionales, cuyas palabras no despertaban conciencia alguna y aseguraban al pueblo que la nación estaba a salvo bajo el cuidado protector de Dios. Este fue el mensaje dado en los días de Isaías, pero esa época había pasado hace mucho tiempo y Jerusalén ya estaba destinada al cautiverio. Así Jeremías no tuvo más remedio que predicar un mensaje que fue mal recibido, en tanto que los profetas falsos persuadían al pueblo de que no era patriota y decían que no tenía inspiración y que era pesimista. Todo esto, señores, que he terminado de analizar, de comentar, es lo que está sucediendo hoy día. ¿Qué ves tú, Jeremías? Si usted me preguntara a mí en el siglo XXI en el que estamos, en plena, diríamos, víspera del arrebatamiento o en los tiempos finales en los que estamos, yo veo una olla que hierve y el Señor se apresura para cumplir
su palabra. Entonces, la erosión de los babilonios está a punto de manifestarse. La erosión de los babilonios está a punto de manifestarse. La erosión de los babilonios al pueblo de Dios está a punto de explotarse. Ustedes ya no tienen que hacerse la pregunta o turbarse por esto. La profecía obviamente tiene que cumplirse según está escrita en Mateo 24. Nosotros solamente repetimos lo que ya está escrito. En Mateo 24 habla de todo esto. Entonces, dice el Señor, porque yo convoco toda la familia de los reinos del norte, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y así contra todo su muro en derredor, y en todas las ciudades de Judá. Esto fue cumplido aproximadamente 35 años más tarde. La palabra contra, entre comillas, ocurre 8 veces en este capítulo. Esto enfatiza que el hombre está separado de Dios. La enseñanza de las Escrituras es, por lo tanto, opuesto a la enseñanza humana. Como le terminé de postear un contenido que habla del espíritu del mundo, el espíritu del hombre, el espíritu de la tiniebla y el espíritu de Dios. Pude contrastar esas 4 áreas de cómo nosotros podemos tener el discernimiento para darnos cuenta de que obviamente no todo lo que dice ser lo es, de que todos aquellos que obviamente están predicando no andan en la verdad. Eso obviamente es un gran error. Y encontraba un comentario y es lo que está ocurriendo que yo quiero compartirle a ustedes. Por ejemplo, leí ese comentario y digo, wow, esto obviamente se identifica con lo que está sucediendo en el mundo. Tanta gente creyendo en falacia, en mentira, en palabras de engaño, palabras de confusión. Vamos a afianzarnos, vamos a buscar la presencia y a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Por ejemplo, oiga lo que dice alguien aquí en un comentario. El diablo no está luchando contra la religión. Es demasiado listo para hacerlo. Está produciendo un cristiano falso, un cristianismo falso, tan parecido al verdadero que los buenos cristianos tienen miedo de hablar en contra de él. Oiga esto, el diablo no está luchando contra la religión, él es demasiado listo para eso. Está produciendo un cristianismo falso, tan parecido al verdadero que los buenos cristianos tienen miedo de hablar en contra de él. Es lo que está sucediendo actualmente. Es lo que está sucediendo actualmente. Y aquellos que se atreven a abrir su boca lo hacen en contra de aquellos que son verdaderos y caen en el grave pecado de la murmuración, de la blasfemia, porque están corrompidos. La palabra murmurar en hebreo es mozirak, y significa sacar maldad de la boca. Curiosamente tiene la misma connotación que en el término metzorat, que significa leproso. Lo que quiere decir que el que habla mal de su prójimo es un leproso espiritual. Un leproso espiritual. Me llama, me siento incluso hasta lástima, por decirlo así, y vergüenza ajena por esos hermanitos que tú lo ves blasfemando. Falso profeta. Usted que está criticando a los demás profetas. Usted que habla de Mengano, de Sutano, de Perenceo, de Sutaneso, mi hermano, cállese. Dios le habla al profeta Jeremías de una manera enfática. Y él, obviamente, Dios le habla de esa manera porque él es una voz autorizada para desatar los juicios de Dios. Si usted no es profeta, entonces usted no debe estar por la red social ni por ningún medio profetizando, diciendo cosas contra nadie, porque obviamente ni siquiera es el profeta, sino Dios. Dios le advierte al mismo profeta Jeremías: no temas delante de ellos para que yo no te quebrante a ti. Oiga esto. O sea, una responsabilidad extraordinaria en cuanto a lo que era la palabra que él estaba llamado a desatar, incluso en contra de aquellos que aparentemente que eran los siervos de Dios, pero que ya se habían apartado del Señor porque habían caído en la idolatría, habían caído en el gran pecado de transgredir la ley de Dios. Dios le dice: levántate y háblale, cíñete,
Declara la palabra sin temor. Pelearán contra ti, le dice el Señor a Jeremías, pero no te vencerán. Gloria al Señor. Entonces, esto es algo que el profeta obviamente tuvo que cumplir con todo esto y denunciar el pecado. Esto le trajo grandes confrontaciones. Jeremías fue llevado a la cárcel, fue metido en cisterna, fue aborrecido por sus propios hermanos, pero bien, era Dios en medio de la vida de Jeremías, usándolo como vara en contra del pecado del pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, vemos aquí en el verso 16, en el verso 16, en el verso 15 dice: yo aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrá y pondrá cada uno su asiento en la entrada de las puertas de Jerusalén, y así contra todos sus muros en derredor, y en todas las ciudades de Judá. Esto fue cumplido, como le dije, aproximadamente 35 años más tarde. La palabra contra ocurre 8 veces en este capítulo. Esto se enfatiza que el hombre está separado de Dios. La enseñanza de la Escritura es, por lo tanto, opuesto a la enseñanza del mundo. La doctrina que son atrayentes al corazón natural y que están en armonía con los resultados asegurados del pensamiento moderno deben ser falsas. O escuchen esto. Porque la mente natural está en enemistad contra Dios y no presta atención a la enseñanza divina, según Romanos capítulo 8, versículo 7, que reza de la manera siguiente. Dice: porque los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. Oigan esto está refiriendo a una mente natural. No está hablando de los pensamientos que obviamente están conectados a los hijos de Dios, porque la Biblia dice que los hijos de Dios, los hijos maduros de Dios son guiados por Dios. Significa que los pensamientos y los designios del corazón de los hijos de Dios no de continuo al mal. Está hablando de una mente corrompida, de una mente entenebrecida, de una mente reprobada, y es aquello que obviamente están bajo los deseos de la carne. Bendito sea el Señor. La predicción de este versículo, que es que los reyes y generales del poderoso imperio babilónico establecieran un asiento de poder y autoridad judicial cerca de la puerta de la ciudad de Jerusalén, y así por último aconteció, según lo especifica en 2 de Reyes capítulo 24 versículo 2. Y vamos a mencionar estos versos. Gloria a Dios. Por ejemplo, en el libro en el texto que terminamos de lectura, que es en el libro de Romanos, donde habla de esto, de esta gran verdad, dice lo siguiente. Bueno, en el libro de Lucas, vamos a darle lectura a este primero. En el libro de Lucas dice: la frase volver el corazón de los hijos a los padres aparece en el libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6, Lucas 1 16 al 17, en Malaquías 4, 5 al 6. Dice: y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice Lucas 1, 16 al 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esta frase tiene una connotación espiritual en la era moderna. Tiene una connotación espiritual y natural. En el caso de Elías se refiere a que el pueblo vuelva su corazón a Dios, al Dios Padre. Algunos interpretan este versículo como una referencia a los padres Abraham, Isaac y Jacob, y que el significado es que el pueblo volverá a la fe de los padres. Bueno, yo creo que nada se diferencia. Aquí el autor de la fe es Jesús, y eso es que obviamente lo que hizo el pueblo de Israel, que negó a Jesús como el autor de la fe. Ellos creen en Abraham, tienen una fe exclusivista y llaman a los demás que no son descendientes de Abraham o que quizás son de otra nacionalidad, le llaman los perrillos. Pero vemos aquí que ellos se corrompieron. Durante toda su historia ellos se corrompían, y Dios volvía y lo castigaba y siempre le enviaba los juicios. Pero al final Dios siempre se levanta a favor de un remanente fiel que queda del resto y hace su voluntad, porque es un pueblo de pacto. Entonces en el versículo 16 dice: a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra lo que me han dejado a mí, dice el Señor.
que quemaban incienso a otros dioses extraños y ante la obra de sus manos se postraban. Dios siempre hace bien claras las razones por las cuales sus juicios vienen justo a tiempo para que los hombres los eviten. Si ellos solamente escucharan, Jeremías no entró en detalle como hizo Isaías respecto a estos dioses o estos ídolos. Es como si el Señor estuviera cansado de que sus explicaciones fueran rechazadas. Por lo tanto, él solamente alude a estos otros dioses extraños, como si dijera que si Jerusalén y Judá ahora no saben cómo actuar mejor, no hay nada más que él pueda hacer. En el verso 17 dice: tú pues ciñe tus lomos, le dice Dios a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. Señores, la palabra que Dios pone en la boca del profeta no son palabras de él, sino palabras de Dios. Palabras que muchas veces van a traerle persecución, van a traerle confrontación, van a traerle levantamiento incluso de su más allegado, de amigos, de profetas, de ministros, de pastores. Esta palabra no es para que le guste a todo el mundo. La palabra de amonestación, de advertencia, de juicio, no es para que le guste a todo el mundo. Una promesa y una advertencia se dan en este versículo. La promesa es que Dios le daría las palabras que él debería decir. La advertencia es que si hay una falta de confianza de parte de Jeremías, sus enemigos le desconectarían, le desconcertarían completamente. Por eso Dios le dice, le hace la advertencia a Jeremías: no temas delante de ellos, no le tenga temor, porque yo estoy contigo para defenderte, le dice Dios al profeta Jeremías. Dice acá en el verso 18, con esto termino: porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, y como columna de hierro y como muro de bronce, sobre la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. El Señor daría a Jeremías la fuerza para estar contra el rey, el sacerdocio y el pueblo de la tierra, pero solamente si él se mantenía fuerte. Dice: porque pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. La oposición de la tierra fue predicha. La oposición de la tierra fue predicha. Seguro, la oposición de la iglesia moderna contra el verdadero anuncio profético es casi siempre el caso. Sin embargo, la promesa de la liberación del profeta contra su oposición aquí fue dada, al menos hasta que el mensaje hubiera sido apropiadamente entregado. El mensaje ha sido entregado. El mensaje ha sido entregado y Dios apresura su palabra para cumplirla. Gloria a Dios. Dios apresura su palabra para cumplirla en los últimos tiempos. El Señor ha dado oportunidad a líderes políticos. El Señor ha dado oportunidad más que sobrada para adoradores, para ministros, pastores, para evangelistas, para profetas. Incluso no hace mucho me dijo: yo quiero que tú hagas un clamor intercediendo ante mí por mí, pídeme misericordia por ello. Gloria a Dios. Y así lo hemos hecho. Gloria a Dios. El Señor ha dado ultimátum, advertencias, amonestaciones. Gloria a Dios. A sus hijos. Miren cómo está el pueblo de Israel. Es un cumplimiento profético que tiene lugar en las Sagradas Escrituras, tal cual así está. Los reinos de la tierra, las naciones de la tierra, los reyes de la tierra, que están registrados en la Biblia, que tendrán un cumplimiento en la voluntad del Eterno, se da en estos últimos tiempos. Alguien me llamaba y me preguntaba sobre lo que es el rapto. Digo: hermano, lo del rapto está claro en la Biblia. ¿Por qué hay que turbarse? Ahora hay un grupo de ministros, profetas, incluso gente que obviamente se dicen ser voz profética autorizada, pero lo que hace es que turban el pueblo, así como en los tiempos del profeta Jeremías. Lo que hacen es turbar el pueblo, pero jamás le dan al pueblo una palabra de consolación. El Señor así, al mismo tiempo que trae el juicio, la amonestación, la disciplina, la advertencia, le trae una palabra de esperanza al pueblo, de consuelo, para que se arrepientan, así como lo hizo en los tiempos del rey Salomón, cuando éste construyó el templo. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor habló y le dijo: mira, después que él terminó de construir el gran templo, dijo: Señor, ¿y qué ocurrirá luego de que tú pues has construido este gran templo? ¿Qué debo yo hacer? Dice: mira, si mi pueblo pecare, Dios hablando con el rey, si mi pueblo se humillare
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, clamaren, se convirtieren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Dios siempre está presto para oír al pueblo, el clamor del pueblo. Yo oiré desde los cielos, quitaré su pecado y sanaré su tierra. Es el deseo de Dios sanar la tierra. Es el deseo de Dios que las almas se arrepientan. Es el deseo de Dios que políticos se arrepientan. Es el deseo de Dios que las familias se arrepientan. Es el deseo de Dios restaurar matrimonio, restaurar familias. Pero hay naciones donde han sacado la ley de Dios. No es posible que tenemos leyes aprobadas por congresistas en naciones donde se ha aprobado la ley de matrimonio entre el mismo sexo. Por Dios, esto es una rebelión directa contra Dios. ¿Estaría Dios contento con una nación así donde se cometen los pecados, lo que yo llamo pecados sociales? Obviamente que no. En algún momento Dios va a remediar esa nación. Y créame que le va a establecer su juicio en esas naciones. Y va a castigar duramente esas autoridades que crearon a esas leyes y desafiaron y quebrantaron su norma, quebrantaron sus mandamientos. Gloria a Dios. Estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. La palabra está tirada, la palabra ha sido anunciada. El alimento está preparado para que todo aquel que desee comerlo. Se está cociendo el alimento. Se está preparando el alimento. Sé que hay corazones sedientos. Sé que hay vidas hambrientas que tienen sed de la palabra. Solamente tú tienes que venir a la fuente inagotable de poder. Y para eso solamente tienes que hacer una oración y decidir cambiar y dejarte dirigir por Dios. Yo te invito en esta hora para que hagas una oración. Si obviamente tú eres de los que estás en el montón y quizás llegó un momento de decadencia espiritual, llegó un momento donde tú pues te desviaste de la fe, si te has dejado corromper, si te has dejado desviar, si te has dejado llevar por mensajes que obviamente son mensajes que no edifican, son palabras que no han impactado tu alma, no han impactado tu vida. Llegó un momento de aflicción, llegó una prueba, una tentación, un matrimonio truncado, llegó un momento de dificultad donde por medio de una situación económica tú te alejaste del Señor. Todavía estás a tiempo. Y yo te invito en esta hora para que ayudarte en esta oración que te voy a decir, para que la hagas junto conmigo. Si la haces, pues pido al Espíritu Santo que entre a tu corazón, que esté cambiando tu vida de lamento en baile, que tu nombre pueda ser reinscrito en el libro de la vida y que no se aparte jamás. Oremos. Repite junto conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo reconozco que como el reino del norte, como el pueblo de Israel pecó en aquellos tiempos y aún siguen pecando porque fue una nación escogida, yo reconozco que soy un pecador y fuera de ti no puedo hacer nada. Me he desviado de tu principio, me he desviado de tu mandamiento. He escuchado voces disidentes, he escuchado voces que no son la voz tuya. Ayúdame a escuchar tu voz. Yo te pido que reinscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Yo te pido, Señor, que quite mi pecado, que perdone mis ofensas, que perdone mis pecados, que borre mi rebelión, que borre mi iniquidad. Gloria a Dios. Que borre mi transgresión. Te pido, Jesús, que te hagas Señor y Rey de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscríbeme en tu libro. Quiero servirte. Ayúdame a crecer, ayúdame a perseverar. Ahora yo voy a orar por ti. Si hiciste esta oración, Padre eterno y Dios de gloria, mira cuántos hermanos han escuchado esta oración. Gloria a Dios, han reconocido tu palabra, han reconocido que tú le has venido hablando y ellos han decidido entregarse hoy. Te pido que tu Espíritu Santo entre a su corazón, que traiga liberación a su vida, que Padre eterno tú active los ángeles que una vez andaban con ellos y que tu presencia viva una vez más fluye, que sus vidas, su cuerpo, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y sus decisiones sean saneadas por ti, que puedan ser guiados por tu Espíritu Santo, que puedan unirse a la mayoría de los hermanos que predican, que enseñan tu palabra verdadera en estos últimos tiempos. Gracias, Señor. Amén. Ha sido el mensaje de corte evangelístico que el Señor ha permitido
que te anuncie: la olla está hirviendo, el alimento está preparado, los juicios se apresuran a cumplirse, la decisión es tuya. Bendiciones, que Dios te bendiga y será hasta una próxima.